Muy buenas. El siguiente vídeo va a tratar sobre la relación entre los climas existentes a escala mundial con la distribución de la población, con su comportamiento demográfico. Antes de nada, quería aclarar una serie de puntos. En primer lugar, la clasificación climatológica que se va a seguir, que es la más usada en la actualidad, es la de Köppen. Aunque hay más, está la de Tom White, la de Strahler, otro tipo de clasificaciones como las biogeográficas, las morfoclimáticas, en función de las variables a tener en cuenta. Pero las climáticas lo que tienen presente son sobre todo dos variables, que son las precipitaciones y las temperaturas. La clasificación de Köppen es la más usada, pero sí que ha sido muy criticada porque hay algunos aspectos que se pueden mejorar y bueno, que se pueden superar con otro tipo de clasificaciones. Pero como digo, es la más completa y es que existen tantas clasificaciones como variables se puedan contemplar. Y es que la distribución de la población a escala mundial no solo está influenciado por las temperaturas o por las precipitaciones, sino por otros factores como puede ser el relieve, como puede ser la oceanidad, ¿no? La cercanía al mar, la continentalidad, todo lo contrario, etc. Y antes de empezar, quería aclarar que el factor por excelencia que se va a tener en cuenta a la hora de establecer esa distribución de la población va a ser el factor físico del clima, porque hay que tener en cuenta que también los factores humanos, como económicos, sociales o políticos, son otro de los factores relevantes a la hora de movilizarse la población. En este caso, solo vamos a tener en cuenta el factor clima. Antes de hablar de los tipos de climas existentes, vamos a hablar de los criterios que siguió Köppen para establecer y describir su tipo de clasificación climática. Este fue descrito en 1900 y luego mejorado y ampliado en periodo de entreguerras, entre 1918 y 1936. Él lo que vino a decir es que dependiendo de la cantidad de precipitaciones que recibe un lugar y de las oscilaciones térmicas y de la temperatura media anual, pues hay un tipo de vegetación. O sea, es la vegetación, la distribución de la misma, la que define los límites entre las distintas zonas y entre los distintos climas. Así que lo relevante en este caso es la vegetación. Es fundamental, ¿vale? Porque en función de la cantidad de lluvia, de las temperaturas y la oscilación térmica, que es esa diferencia, ¿no?, entre las temperaturas más altas y bajas del año, pues habrá un tipo de vegetación. Y eso es lo que va a determinar toda esta cantidad de tipos de climas a escala mundial. Pues, ¿cómo establece la distribución de esa vegetación a lo largo del planeta? Bueno, pues estableciendo unos umbrales termopluviométricos, es decir, unos umbrales de temperatura y de precipitación a través de los siguientes niveles de clasificación, que son tres. Estaríamos viendo el primer nivel que establece los bioclimas, el segundo nivel que se establece en función de las precipitaciones anuales que reciba el año y del tercer nivel que establece las temperaturas, ¿no?, la temperatura media anual. Bueno, pues vamos a establecer los criterios del primer nivel que establecen los bioclimas, que son 6. Los primeros son los forestales, que estaríamos hablando del tropical con la letra A, del templado con la letra C y del frío con la letra D. ¿Cómo se establece que un clima es tropical, templado o frío? Bueno, pues A es cuando las temperaturas medias mensuales son superiores a 18 grados, C es cuando el mes más frío es igual o superior a menos 3 grados e inferior o igual a 18 grados, y los climas fríos, D, es cuando la temperatura del mes más frío es inferior a menos 3 grados y la del más cálido superior o igual a 10 grados. Bien, en este vídeo lo que vamos a analizar son los forestales tropicales. Seguimos. El no forestal
tenemos dos tipos de bioclimas, uno por escasez de agua y otro por exceso de frío. Por escasez de agua, con la letra B, es cuando la evaporación supera la precipitación anual, y por exceso de frío es cuando el mes más cálido es inferior a 10 grados. Bien, estos 5 bioclimas son zonales, es decir, le influye la latitud, aunque también otros aspectos, aunque bueno, en la clasificación Köppen no se tienen muy en cuenta, como es lo que he comentado al principio, el relieve, la oceanidad, la continentalidad, etc. Bien, pero hay aquí otro bioclima, que es el de montaña H, que es un clima azonal, es decir, no está influido por la latitud, sino por la altitud. Entonces, se puede encontrar en cualquier parte del planeta. ¿Vale? Hablamos de climas que se pueden encontrar pues, en el Himalaya, en los Andes, en los Pirineos, etc. Bien, el segundo nivel está influido por la cantidad de precipitaciones. ¿Vale? Y ahora vamos a ir describiéndolo. A las letras A, C y D, es decir, a los bioclimas forestales, se les puede añadir estas letras de aquí, ¿vale? La F, en minúscula, es cuando no hay una estación seca. Eso es cuando las precipitaciones superan las temperaturas, luego lo veremos en los climogramas, o cuando ningún mes baje de los 60 milímetros. Esto es porque a veces, que luego vamos a ver un ejemplo, las precipitaciones no superan las temperaturas. Entonces parece que hay un mes seco, pero no, porque supera los 60 milímetros. Bien, eso con la letra F. Y eso se puede aplicar al A, C o D. Luego está la letra W minúscula, que es cuando la estación seca es en invierno o cuando algún mes baje de los 30 milímetros. ¿Vale? Estas dos cuestiones hay que tener en cuenta. Y la S es cuando la estación seca es en verano o algún mes que baje de los 30 milímetros. Bien, esto es interesante, sobre todo en estos dos, el hecho de que hay que observar muy bien si se trata de un país del hemisferio sur o del hemisferio norte, porque las estaciones cambian. Entonces, esto es relevante verlo al principio, a la hora de analizar un climograma, porque es lo que va a determinar el saber en qué país o ciudad nos encontremos. Y por último está la letra M en minúscula, que esta solo se aplica al A, ¿vale? Porque es cuando, bueno, son los climas monzónicos, ¿no? Que luego vamos a ver, y esto solo se da en climas tropicales. Y se establece cuando la precipitación total anual es superior a esta fórmula, que son 2.500 menos 25 por el mes que tenga menos precipitaciones. Esto luego lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, y siguiendo el segundo nivel, pues nos vamos a los no forestales por escasez de agua con la letra B, al cual se añade S en mayúscula, que es cuando la evapotranspiración supera las precipitaciones anuales, que se le llama clima estepario, o W mayúscula cuando supere por 2 las precipitaciones anuales, que sería el desértico. Bien, y en este caso pues no se le añade ninguna letra, principalmente en este caso porque las lluvias serían en forma de nieve más que en forma de agua. Entonces aquí no se establece ningún tipo de letra. Y por último, ya estaríamos con el tercer nivel, que está relacionado con las temperaturas. En este caso ya se añadirían estas letras, pero a estos dos tipos de bioclimas, al forestal templado y al frío, al A ya no. El A minúscula se le añade cuando la temperatura media del mes más cálido supera los 22 grados centígrados. La letra B es cuando la temperatura del mes más cálido no supera los 22 grados, pero al menos tiene 4 meses que no baja de los 10. La letra C es cuando la temperatura media del mes más cálido se sitúa entre los 10 y 22 grados y tiene menos de 4 meses con temperaturas superiores a 10 grados. Y la D es cuando la temperatura del mes más frío es inferior a menos 38 grados. Respecto al bioclima B,
Se le añade además la H minúscula cuando la temperatura media anual es superior a 18 grados y la K cuando la temperatura media anual es inferior o igual a 18 grados. Por último, en el no forestal por exceso de frío, el E, se le añadiría la T mayúscula cuando la temperatura del mes más cálido es inferior a 10 grados, que se le llama clima de tundra, o F, E mayúscula, cuando ningún mes supera los 0 grados. Esta es la de hielo perpetuo. En este vídeo vamos a hablar de los bioclimas forestales tropicales, los que se identifican con la letra A, aquellos que tienen unas temperaturas medias mensuales superiores a 18 grados y unas precipitaciones anuales que superan a la evaporación. Son el clima ecuatorial, el clima de la sabana tropical y el clima monzónico. Bien, el primero del que vamos a hablar va a ser del clima ecuatorial. Primero vamos a hablar de las características de la vegetación, de los suelos y de los ríos típicos, para luego ya ver un climograma típico y analizar las temperaturas y precipitaciones, y luego explicar las causas de por qué se da este tipo de clima y el lugar, ¿no?, en el que se desarrolla. Bien, como vemos en las fotos, pues el tipo de vegetación es la selva ecuatorial, ¿no?, que se llama rainforest, siempre verde. Son árboles perennes, de hoja ancha, ¿no?, para absorber bien el sol, y puede haber un montón de especies diferentes. Hay una gran cantidad de vegetación y de especies, habiendo árboles enormes o incluso pequeñas adaptadas a la sombra. Y buscando constantemente la luz, ¿no?, que se las llama heliófilas. Claro, ¿cómo son el tipo de suelos de este tipo de vegetación? Pues pobres, porque está lleno de estos árboles con sus raíces que absorben el agua, y claro, el suelo se le llama lixiviado, ¿no?, que es ese suelo lavado en la que apenas hay humus, apenas hay materia orgánica, ¿no? Eso sí, los ríos son muy caudalosos y regulares. No hay más que pensar en el río Amazonas, ¿no?, por ejemplo. Tenemos un climograma de Singapur, extraído de la página web climatedata.org, en la cual pues vamos a ir viendo una serie de características que nos dicen que estamos ante un clima AF. Bien, A, ¿por qué? Pues una de la característica por excelencia del A era que ningún mes bajara de los 18 grados las temperaturas mensuales. Y fijaros, aquí ni uno baja de los 25. O sea, A, 100%. Luego, F era cuando ningún mes fuera seco, es decir, ninguna de estas barras de lluvia fueran inferiores a las temperaturas, o cuando ninguna barra de precipitación fuera inferior a los 60 milímetros. En este caso se cumple esta segunda regla, porque aquí hay unos cuantos meses que están por debajo de esa barra de temperatura, pero ninguno baja de los 80 milímetros. ¿Vale? Y luego también es interesante el tema de la oscilación térmica, porque es muy pequeña, de unos 5 grados, y esto es por la cercanía al Ecuador, que ahora vamos a ir viendo las causas del por qué se da este tipo de clima y las zonas en las que se pueden observar. Aquí tenemos un mapa donde podemos observar las zonas en las que se desarrolla este tipo de clima. Estamos hablando del Amazonas, partes del Golfo de México y de las Antillas Menores, la cuenca del Congo, la parte de este de Madagascar e Indonesia. Bien, ¿por qué se da en estas zonas? Porque estamos hablando de la zona de las bajas presiones ecuatoriales. Es el Ecuador, donde incide muchísimo la radiación solar, muchísima humedad, muchísimo calor, los días duran igual que la noche, eso durante todo el año. Entonces, por el tema de que hace mucho calor, hay mucha humedad, llueve constantemente, y por eso ese tipo de vegetación es donde confluyen los vientos alíseos de las zonas de altas presiones subtropicales, y se daría concretamente en las zonas de bajas presiones ecuatoriales. El siguiente clima que vamos a analizar es el tropical de sabana, que se identifica con la letra AW. Bien, este tipo de clima presenta una gran variedad de vegetación porque está relacionado con la latitud, y es que cuanto más alejados nos encontremos del Ecuador,
menos precipitaciones existen y más dura la estación seca. Recordemos que la W es cuando la estación seca se sitúa en invierno. Luego vamos a hablar y a demostrar cómo se puede averiguar cuando la estación seca de invierno es de un país del hemisferio norte o del hemisferio sur. Y es que la vegetación por excelencia es la de la sabana tropical, pero como hemos dicho, en función de las precipitaciones, pues habrá un tipo de vegetación predominante. Y en este caso se distinguen 3 regiones en función de las precipitaciones. La primera se la llama subecuatorial, que es cuando hay 3 meses de estación seca. Luego está la sudanesa, que es cuando hay 6 meses. Y la saheliense, que es cuando hay 9 meses. Entonces, esto determina los siguientes tipos de vegetación. En la subecuatorial, que es cuando hay 3 meses de estación seca, pues existen selvas densas en la que ya hay caída de hoja porque hay estación seca. Luego está la sudanesa, en la cual hay bosques mixtos caducifolios, ya se pueden observar sabanas arbóreas, arbustos, herbáceas, que se van degradando progresivamente por la disminución de las precipitaciones. Y luego está el saheliense, el Sahel, que a eso se le llama pues a la antesala del desierto, ¿no? En la que hay plantas con rasgos xerófilos, sabanas espinosas, estepas, hasta encontrarnos ya con vegetación con cactáceas, es decir, de cactus. Los suelos, ¿cuáles son los característicos? Pues pobres, y los ríos irregulares por el tema de las precipitaciones, porque son muy regulares y están influidos por la latitud. Con este climograma vamos a entender mejor las características de temperatura y precipitación que presenta este tipo de clima. Aquí tenemos un climograma de Caracas, el cual es AW. ¿A por qué? Pues porque, como podemos observar, ningún mes baja de los 18 grados, y W porque la estación fría, que es la de invierno, es la estación seca, ¿vale? Bien, hablamos de invierno en estos meses porque estamos en el hemisferio norte. Y es que, fijaros, ¿cómo se sabe si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Porque las temperaturas más altas están en verano, están en los meses de verano. Si esto estuviera a la inversa, estaríamos en un país del hemisferio sur y esa estación seca estaría aquí. Y sería igualmente AW, aunque la estación seca esté aquí, pero porque en el hemisferio sur el invierno se sitúa en estos meses, ¿vale? Y en cuanto a la oscilación térmica, ya es un poco más amplia con respecto al clima ecuatorial, porque ya puede rondar los 10 grados centígrados. ¿Dónde se encuentra este tipo de clima? Bueno, pues entre los climas AF, fijaros que antes aquí estaba en la cuenca del Congo, en el Amazonas, ¿no? O en Indonesia, el clima ecuatorial. Bueno, pues el AW está en torno a ellos, hasta los climas desérticos, que estaríamos hablando de este, por ejemplo, ¿no? O sea, está entre esos dos tipos de clima, el ecuatorial y el desértico. Bueno, pues concretamente hablaríamos pues de la parte de Sudamérica, ¿no? De la parte central, en África también, ¿no? Alrededor de la cubeta del Congo, en la parte de Asia meridional, ya en el norte de Australia y también en las Antillas Mayores. Para terminar con los bioclimas forestales tropicales, vamos a analizar ahora el clima monzónico, interpretado con las letras A, M, ¿vale? Hemos dicho antes que la M solo se aplica a este bioclima, a la. ¿Cuál es el tipo de vegetación que se puede observar en este tipo de climas? Bueno, pues árboles de hoja ancha, es muy parecido al ecuatorial, ¿no? Es la jungla. Son bosques muy frondosos, pero hay estación seca, por lo que los árboles llegan a perder hoja. Es la única diferencia que podemos observar con el ecuatorial, que tienen hoja seca, porque hay estación seca, pero el tipo de bosque que se puede observar es muy parecido al ecuatorial.
Luego los suelos también son pobres por el tema de las lluvias y los ríos irregulares, porque hay estación seca, a pesar de que luego hay unas lluvias tremendas provocando catástrofes, los ríos son irregulares. Aquí tenemos un climograma que corresponde a Florida Blanca, que se encuentra en Filipinas y que representa el clima monzónico AM. Bien, A, por lo que hemos dicho hasta ahora, que ningún mes baja de los 18 grados. La oscilación térmica es similar al AW, no supera los 10 grados de oscilación. Y observando las precipitaciones, podríamos a simple vista decir que es una W, un clima tropical de sabana, porque la estación seca se encuentra en invierno, pero no. Sería monzónico por la siguiente fórmula, y es 2500 menos 25 por el mes que tiene menos precipitaciones, que en este caso sería febrero. Entonces, si el resultado es menor a las precipitaciones anuales, que en este caso son 2120, pues es monzónico, como es en este caso. Si se haría la fórmula, saldría a menos de 2120 milímetros. Podemos ver dónde se localiza el clima monzónico, que a grandes rasgos estaríamos hablando de la parte central del continente africano y americano, América del Sur, parte también del Mar Caribe, en torno al Ecuador. Y luego también es bastante peculiar esta zona de la India. Para entender cómo se forman los monzones, hay que tener conocimientos de los factores termodinámicos que influyen en el clima. Hablamos de jet stream, de las masas de aire, de los frentes, de los centros de acción. Luego también es interesante tener en cuenta las corrientes marinas, los ciclones, etc. Pero tener en cuenta que los climas monzónicos que vayamos a analizar van a estar relacionados con los monzones de verano, que son aquellos que vienen cargados de lluvias, porque los de invierno son secos. ¿Y cómo se forman los monzones de verano? Bueno, pues por lo siguiente. La Tierra se calienta más rápido que el mar, 5 veces más rápido, y se enfría también de igual modo 5 veces más rápido que el mar. ¿Qué pasa? Que en verano la Tierra se calienta, como digo, más rápido que el mar, y en la Tierra se genera un centro de acción de baja presión y en el mar de alta presión. ¿Y qué pasa? Que siempre las altas presiones van hacia las bajas presiones. Entonces, en este caso nos damos cuenta que la alta presión que se ha formado en el mar va hacia la baja presión que está en la Tierra, o sea, cargada de humedad. Y ese contraste tan brusco entre temperaturas y entre presiones y entre precipitaciones da lugar a terribles tormentas y terribles lluvias torrenciales que se desarrollan, como digo, en estas zonas señaladas en el mapa. Y cobra mayor intensidad cuando ese anticiclón, ¿no? Ese centro de acción de altas presiones va hacia la Tierra y se encuentra con cadenas montañosas. Y es que el tema es que asciende por el efecto Foehn y descarga de manera mucho más brusca las lluvias. Y eso afecta a estos continentes. Bien, pero yendo aquí de la cuestión, ¿cómo afecta estos 3 tipos de climas propios de los bioclimas forestales tropicales a la distribución de la población? Bueno, antes de nada quería hacer una pequeña introducción y es decir que a día de hoy en el mundo hay más de 7.900 millones de personas y que la mayoría están en el hemisferio norte. Hablamos del 90% de la población entre las latitudes 60 y 40 en Europa y América y 20 y 40 en Asia. Que más del 60% de la población se encuentra en Asia, hay que decir que los países más poblados son China e India, y que la mayoría están como mucho a 1000 kilómetros de distancia con respecto a la costa y a 500 metros de altitud, es decir, gusta vivir en llanuras. En ese sentido hay que hablar del confort climático. El confort climático es un concepto subjetivo porque está relacionado con lo que nosotros entendemos por un lugar apacible, paradisíaco, podríamos decir, pero lo que es para uno paradisíaco, que podemos hablar de una zona ecuatorial, para otro es vivir cerca del Polo Norte. Pero básicamente lo que gusta al ser humano es vivir en zonas donde apenas haya oscilación térmica, es decir, evitamos las zonas montañosas, por ejemplo, donde esa oscilación es bastante amplia.
Y bueno, también en zonas de interior, la continentalidad contribuye a esa amplitud térmica. Por lo tanto, como podemos observar aquí, la mayoría de la población está en la costa y en zonas templadas, porque es donde no hay ni temperaturas muy cálidas ni muy frías, es decir, evitamos las temperaturas extremas y también donde pues, las lluvias no sean demasiado llamativas, ¿no? A lo largo del año. Claro, dicho esto, pues vamos a ver que los climas que acabamos de analizar no es que tengan precisamente un confort climático muy elevado. Aquí vemos cómo se ha solapado de aquella manera el mapa que representa la densidad de población con el mapa que representa las zonas en las que domina el clima ecuatorial, el AF. Bien, son zonas, las zonas en las que domina el clima ecuatorial, con bajo confort climático. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima humedad, llueve muchísimo. La oscilación térmica es baja, sí, porque no supera los 5 grados, pero es que las temperaturas no bajan de los 18 grados. O sea, los suelos son pobres también. Y claro, esto es caldo de cultivo de enfermedades como la fiebre amarilla. Entonces, esto dificulta el hábitat humano, cuesta hasta respirar. A ver, a lo mejor son zonas buenas pues para ir de vacaciones, como la zona de Indonesia, por ejemplo, pero no son propias para la vida. Bien, aquí se puede ver cómo se ha solapado ahora con el mapa que representa el clima tropical de sabana. Aquí hay una gran variedad, hay zonas en las que hay concentración de población y otras zonas que no, como ocurría con la vegetación que analizamos previamente. Lo que pasa que le ocurre más o menos lo mismo que al clima ecuatorial, porque estamos todavía muy cerca del Ecuador, hay apenas oscilación, llueve mucho. Entonces, bueno, el confort climático mejora, pero no del todo. Ya hemos dicho que la población prefiere los climas templados, ¿no? Pero vamos a ir viendo poco a poco. Aquí podemos ver que este tipo de clima se observa en el norte de Australia, que es el continente con menor densidad de población del mundo, el país, perdón, pero en este caso coincide con una zona en la cual apenas hay población, porque estamos situados en el gran desierto australiano. También ocurre lo mismo en estas zonas de Indonesia, pero aquí ya podemos ver que en la zona de la India domina este tipo de clima y es, como hemos dicho, el segundo país más poblado del mundo. De hecho, se dice que en pocas décadas superará a China. Luego también ocurre lo mismo en África, en el continente africano, porque hay zonas en las cuales apenas hay población, pero hay dos puntos interesantes en los que sí hay una concentración de población. Hablamos del Golfo de Guinea y de los Grandes Lagos. Y ya, yendo al continente americano, tenemos en América del Sur zonas de poca concentración poblacional, de grandes vacíos demográficos en el interior, pero ya aquí en la costa, que ya hemos dicho como la mayoría de la población prefiere vivir a poca distancia de la costa, se puede percibir ese tipo de clima en estos puntos. Y luego también en el Golfo de México y las Antillas se puede ver esa variedad, ¿no?, de vacíos y de concentración propios de este tipo de clima. Para terminar, voy a hablar del clima monzónico. Este tipo de clima permite que haya un confort climático un poco más elevado respecto a los dos anteriores por el tema de que fertiliza el suelo, de que es bueno para los cultivos, pero claro, este tipo de lluvias torrenciales hace que sea difícil el hábitat humano en estas zonas. Pero bueno, como vemos, poco a poco el confort climático se va mejorando. Y como hemos dicho, se localizaba en puntos alrededor, sobre todo, del clima ecuatorial y tropical de sabana, y hablamos de los monzones de verano, ¿no?, en relación con esas lluvias torrenciales que pueden generar unas catástrofes naturales tremendas. Hemos terminado de hablar del bioclima forestal tropical con sus climas, el ecuatorial, el tropical de sabana y el monzónico, para en el siguiente vídeo ya hablar de los climas relacionados con el bioclima forestal templado.